¿Espejismo o realidad? Madurismo garantiza su victoria pese a baja popularidad. Cauteloso. Borrell anunciará en su momento enviar una omisión electoral a Venezuela, mientras Transparencia Electoral denuncia opacidad en los preparativos. En sus manos. Petro ya tiene el borrador de paz política tras presidenciales venezolanas. Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco. Y de inmediato comenzamos a compartirles las informaciones más destacadas de este 27 de mayo. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PCV, sostiene que el oficialismo ganará la elección presidencial con el resultado más esplendoroso de los últimos años. Sin embargo, la baja popularidad de Nicolás Maduro, altos niveles de rechazo a una errática política económica y el aumento de la aceptación del candidato Edmundo González pudiera reflejar un espejismo con el que pudiera chocar el madurismo el 28 de julio. Joan Álvarez nos explica. Si bien ningún contendor se da por derrotado antes de unos comicios, el madurismo está 100% seguro que resultará victorioso a pesar de los sondeos de calle, que sugieren que el candidato unitario de oposición, Edmundo González Urrutia, es quien tiene la mayor intención de voto para la fecha. Eso no va a ocurrir, porque nosotros tenemos la certeza que el 28 de julio la Revolución Bolivariana va a obtener un triunfo resonante, al más esplendoroso de todos los últimos años. No tenemos duda de eso. Y además nos estamos preparando. Cabello sostiene que la oposición desconocerá los resultados y llamará a la violencia, escenario que no se ha evidenciado en el discurso opositor representado por María Corina Machado, desde donde se ha evitado hablar de fraude electoral. Eso es lo lógico en una jornada electoral, que el que pierda reconozca los resultados, no salga a convocar a la violencia, no salga a convocar a la guarimba, no salga a desconocer los resultados, no salga a decir que mañana presento las pruebas del fraude y jamás lo presenta. Todo indica, Melanie, que el escenario en el cual está montada la oposición en este momento es ese mismo escenario. Desde la tradicional dirigencia opositora afirman que habrá una transición a la que el gobierno tendrá que someterse y respetar la voluntad popular. Un llamado reiterativo también desde la comunidad internacional. Como venezolano, algo yo le pudiera expresar a un régimen que está en las últimas es que se preparen para perder y para entregar, que es lo que se establece en un sistema democrático normal. Que el propio Edmundo ha sido muy claro y muy transparente al decir que aquí no se trata de perseguir a nadie, ni decretar una especie de guerra o de persecución con quienes van a perder las elecciones. En la medida en que se aproximan los comicios, la mayoría de las encuestadoras reflejan no solo una importante aceptación del candidato opositor, sino una muy baja intención de voto a favor del oficialismo, que contrasta con el discurso en campaña. Encontrábamos que aproximadamente 39% del país es una oposición dura, y cerca de un 13-14% es un chavismo o madurismo duro, ¿ok? Luego tienes un opositor blando, cerca de 17%, un no alineado, cerca del 30%. En esta correlación, cuando lo llevas a intención de voto, hoy estás encontrando que al preguntarle a la gente sobre nombres dados, en ese primer orden está Edmundo González con 51%, le sigue un gran no sabe, que dice quiero votar, pero todavía no sé. Un 13% que estaría votando por Nicolás Maduro. Importante destacar que a falta de 62 días para la elección presidencial, reconocidas encuestadoras como Data Analysis y Datincorp han reportado un aumento en el posicionamiento del candidato unitario Edmundo González Urrutia, quien aparentemente en este momento cuenta con una intención de voto entre el 40 y 50%, seguido de Nicolás Maduro, que ronda entre el 18 y 20%. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Antes de continuar revisando otras noticias, queremos recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube. En Panorama Nacional, José Arnaldo Mujica nos cuenta que la organización Transparencia Electoral denunció una serie de irregularidades que se han presentado previo a los comicios presidenciales del próximo 28 de julio. Entre las principales demandas se destacan la opacidad del proceso,
entrevistas ilegales a electores venezolanos en el exterior y retrasos injustificados por parte del Consejo Nacional Electoral. Veamos. La Organización Internacional Transparencia Electoral aseguró desde Ciudad de México que no existen garantías de cómo van a funcionar las máquinas de votaciones en las próximas elecciones presidenciales 2024. Después de que Smartmatic decide irse de Venezuela y deja de proveer el software para las máquinas de votación, después de eso queda en manos de una compañía argentina denominada Excle, ¿no? Que después hubo un incendio en el depósito donde se guardaban las máquinas de votación y se encargaron unas nuevas máquinas de votación. Ya para 2018, para las elecciones presidenciales de 2018, hubo unas nuevas máquinas de votación de las que se desconoce por completo el origen, no se sabe de dónde vienen, hay rumores, es decir, sobre cuál es su origen, de dónde proviene, a quién se le encargaron, pero yo creo que la violación más grave que comete el Consejo Nacional Electoral todos los días es esa opacidad. Hizo especial mención al proceso de inscripción en el registro electoral permanente, el cual calificó como tortuoso debido a los retrasos presentados y al incumplimiento de los lapsos establecidos por el propio Consejo Nacional Electoral. Y además también tenemos reportes de interrogatorios, es decir, entrevistas prácticamente para escribirse en el registro electoral, para lo cual no tienes que hacer ninguna entrevista ni responder a ninguna pregunta porque eres venezolano y tienes la documentación en regla. Es decir, no es necesario que te hagan una entrevista o un interrogatorio para poder calificar como elector. Propiamente en Buenos Aires, con propiedad podemos decir que en Buenos Aires hubo esa estrategia como para demorar un poco el proceso. Aunque el más reciente informe de esta organización está orientado a estudiar el desarrollo del cronograma electoral, Eduardo indicó cuáles fueron los consulados que presentaron mayores dificultades para inscribir a los venezolanos en el REP. Estaríamos hablando de España, México y Argentina. Son los tres primeros países que yo te diría que tuvieron mayores dificultades para inscribirse. Al principio, con la excusa de que no había el material, que no había el equipo, no habían los equipos técnicos que se necesitaban para inscribir a los venezolanos en el exterior. Y por distintas razones, por la discrecionalidad con la cual se establecían los requisitos, por la lentitud con la cual transcurrían las jornadas de inscripción en el registro, y por el maltrato, ¿no? Es porque eso son malos tratos someter a la gente que tiene el derecho a votar y de inscribirse a esas demoras en las filas. Finalmente indicaron que aunque existe tendencia a participar en este próximo proceso electoral, hay desconfianza dentro de los sectores de la oposición debido a estas irregularidades que han planteado. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, afirmó que va a dar a conocer su decisión sobre el posible envío de una misión de observación comunitaria a Venezuela en las elecciones a su debido tiempo. Borrell informó en un consejo en Bruselas sobre los últimos intercambios con las autoridades venezolanas para el potencial despliegue de una misión de observación electoral. Cabe acotar que la Unión Europea envió en abril una pequeña misión exploratoria a Venezuela para tantear el despliegue de una más completa en las elecciones del próximo mes de julio. Ese grupo se reunió entonces con la directiva del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, así como con miembros del Consejo Nacional Electoral, para conocer las condiciones de las presidenciales y valorar así el envío de una misión. Sobre la base del informe que elaboró el grupo, Borrell, en consulta con los Estados miembros y el Parlamento Europeo, deberá tomar una decisión. Informó Joy Uricares, Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, este documento firmado este fin de semana en Caracas contiene las demandas recogidas por el Comité Nacional de Participación de Colombia, CNP, con respecto al modelo político, económico, temas ambiental y educación. Esto es un primer paso tangible a la paz total que busca en Colombia el presidente Gustavo Petro. En Caracas el pasado sábado, Gobierno de Colombia y ELN suscribieron un acuerdo para la participación de la sociedad civil en el proceso de paz en un momento tan convulsionado como el que viven varios departamentos del vecino país. El gobierno está dispuesto a liderar cambios, pero también las fuerzas, tanto del gobierno como las del ELN, son insuficientes para impulsar los cambios que necesita el país. Esto necesita más gente. Y por eso esto de la participación de la sociedad busca eso, que haya una gran alianza social y política, que vamos hacia un gran acuerdo nacional. Algunos dicen de que esto
es colocar a hablar al poder constituyente. A escasas horas de este encuentro, en territorio colombiano, específicamente en el corregimiento de Buena Esperanza, área rural de Cúcuta, helenos se enfrentaron al ejército. Esto dejó 2 guerrilleros detenidos y 1 muerto, además de una serie de material estratégico retenido. Quienes tenían en su poder fusiles, pistolas, proveedores, municiones de diferentes calibres, granadas de mano, material de intendencia, pasamontañas y pañoletas alusivas al ELN y elementos de comunicaciones. Se tenía conocimiento de unas denuncias públicas sobre la posible presencia de sujetos armados que estarían haciendo retenes ilegales y extorsionando a los gremios de la región, por lo que se habría reforzado la seguridad para proteger a la población civil. Para el acuerdo firmado el sábado en Caracas, el Comité Nacional de Participación tuvo 78 encuentros en Colombia en los que se dieron cita unas 8.500 organizaciones. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Ni al chavismo le conviene la continuidad de Nicolás Maduro en el poder. Así opinó el aspirante a la presidencia Enrique Márquez en conversación con Mildred Manrique en nuestro programa semanal Cara a Cara. Veamos un fragmento de esta entrevista. Yo no tengo rivalidad política con el señor Edmundo González. Mi rivalidad política es con el presidente Maduro, porque considero que Maduro no debe seguir en el poder. Pero considero que 6 años más de su gobierno serían nefastos para nuestro país. Ya lleva 2 periodos constitucionales, un tercer periodo para Maduro. Sería una locura. El pueblo lo sabe y está muy claro. En mi opinión, Mildred, el pueblo ya tomó una decisión, que es votar en contra de Maduro, y lo va a materializar ese día 28 de julio con aquel candidato que se encuentre en mejor condición para derrotar. Es momento de leer los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: el ministro de Petróleo aseguró que existe plena disponibilidad de combustible en 1.800 estaciones de servicio, que la falta de gasolina es culpa de las personas que realizan una campaña negativa en las redes sociales. ¿Has observado largas filas para surtir combustible estas últimas semanas? En el Instagram, Soy Luis nos dice que sí, al igual que el usuario Vargas Petit, quien agrega, en las provincias sobre todo. Javier comenta que cada día las colas son más largas. En TikTok, Armando Berríos nos responde, aquí en Maracaibo todos los días hay colas. Mientras que en el canal de YouTube, Gabriel Cira nos dice, sí hay supercolas acá en Aragua y son larguísimas. Además, discriminan a los motorizados. Solo le venden 5 litros. Manuel Pereira añade que desde Táchira hasta el Esequibo hay colas kilométricas y estaciones de servicio cerradas. Como siempre, gracias por dejarnos sus comentarios. Ahora vamos a revisar información internacional que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: la ruta migratoria de los venezolanos cambió. Toman las vías más peligrosas para llegar a Estados Unidos. Nicole Hernández, representante de la ONG CEPAS, indicó que la población venezolana lidera a los que cruzan por el Darién, los que suben al Tren de la Bestia y representan 13% de la población que cruza de México a Estados Unidos. Explicó también que a pesar de los obstáculos para llegar a ese destino, los migrantes venezolanos optan por las vías más peligrosas para cumplir el sueño americano. Petro ya tiene en su poder el borrador de paz política en Venezuela tras las elecciones presidenciales. De acuerdo con el medio El País, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya tiene en su poder un borrador para lograr la paz política en Venezuela. Luego de las presidenciales del 28 de julio, el documento fue redactado por el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, luego de varias semanas de haberse anunciado la propuesta. Al parecer, este documento tiene 5 puntos que tocan aspectos sobre las sanciones y las inhabilitaciones.
Fiscalía colombiana apeló el fallo que absolvió de todos los cargos a Alex Saab. Esto tras las sentencias del juez que aseguró no poder constatar los señalamientos de estafa agravada, exportación ficticia y concierto para delinquir. Alex Saab es tildado por Colombia de lavar más de 25.000 millones de dólares a través de importaciones y exportaciones falsas mediante su empresa Chatez. De acuerdo con el juez del caso, los informes periciales de la defensa dan cuenta de que la empresa de Saab cumplió con todo lo determinado por las autoridades colombianas. En entretenimiento le contamos que 8 reconocidos vocalistas venezolanos se darán cita para recordar lo mejor de nuestra música con el concierto Rock and Mau. En otras noticias, la artista mexicana Dana Paola disfruta de los paisajes playeros en Venezuela, en compañía del cantante Alex Hoyer. Los detalles con nuestra compañera Mariana Yepes. Y abrimos esta semana con noticias relacionadas al concierto Rock and Mau. 8 reconocidos vocalistas de agrupaciones criollas dirán presentes en este encuentro. 8 reconocidos vocalistas del pop rock en Venezuela se unen en una misma cita para el concierto Rock and Mau. Las fechas pautadas serán el próximo 29 y 30 de junio en el Teatro Santa Rosa de Lima. Las actuales voces de las agrupaciones Zapata 3, Los Amigos Invisibles, Malanga, La Vida Bohem, Tomates Fritos y Vinilo Versus son quienes encabezan el encuentro, al que también se unirán Luis Fernando Borjas y Alfred Gómez Jr. Más de 15 músicos complementan este show, donde las melodías acústicas y tradicionales fusionadas a clásicos criollos serán los grandes protagonistas. Y de noticias musicales ahora pasamos a notas de Dana Paola. La reconocida artista tomó una breve pausa de sus actividades artísticas, nada más y nada menos que para tomar un breve periodo vacacional en nuestro país. La reconocida cantante y actriz Dana Paola se hizo viral en sus redes sociales tras publicar varias fotografías junto a su novio y también artista Alex Hoyer. En las imágenes difundidas se puede apreciar a esta pareja disfrutando de los paisajes y playas venezolanas por el archipiélago Los Roques y Morrocoy. La intérprete de Mala Fama y Alex Hoyer además disfrutaron de lo mejor de nuestra gastronomía. Se desconoce si tras su periodo vacacional, Dana Paola tenga planes futuros musicales en nuestro país. Y con noticias relacionadas a 8 vocalistas criollos y también con notas de Dana Paola, ponemos punto final a esta sección del día de hoy, siempre trayéndote lo mejor en el arte, la cultura y el espectáculo. Mariana Yepes, somos Impacto Venezuela. Llegamos al final de nuestro programa, les agradecemos por acompañarnos y para despedirnos queremos dejarle esta caricatura del día, ilustrada por Ernerio Dibuja y que se titula Cuando el río suena, piedras trae. Hasta mañana, que tengan feliz noche.